Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso 503. Vamos a conversar hoy un poco sobre todo el tema de Centroamérica. El presidente de Guatemala estuvo recientemente aquí en El Salvador y con el presidente Bukele pues llegaron a ciertos acuerdos que será muy interesante que lo estemos discutiendo, pero queremos ver además un poco el tema de la integración centroamericana, cómo está la relación de El Salvador con los demás países de Centroamérica y viceversa, para poder tener una idea un poco más amplia de por qué es importante Centroamérica para nosotros. Y por supuesto tenemos a tres personas que son buenos amigos y que además conocen mucho de todos estos temas. Así que Carlos Federico, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Luis, y es un placer estar con distinguidos economistas y amigos aquí contigo. Gracias. Mario, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Luis, y un saludo a los amigos. Alfonso, gracias. Gracias, Luis, por la invitación y bueno, estamos aquí para conversar. Gracias. Si querés, Carlos Federico, contarnos un poco cuál es tu visión. Tú has sido presidente del Banco Central recientemente, has tenido bastante contacto, digamos, con cifras, con elementos relacionados con El Salvador y con Centroamérica. ¿Cómo estás viendo tú la relación de El Salvador con Centroamérica? Específicamente, cada vez es un socio comercial más importante para El Salvador, Centroamérica, que Estados Unidos mismo, ¿verdad? ¿Cómo visualizas tú esa relación de El Salvador con Centroamérica? Y después vemos ya Guatemala específicamente. Bueno, gracias, Luis. Efectivamente, si tú ves las estadísticas sobre la importancia que tiene Centroamérica en el comercio exterior, resulta ser que le estamos exportando cada vez más a Centroamérica que a los Estados Unidos. O sea que anteriormente Estados Unidos era el mercado que predominaba en el destino de nuestras exportaciones. Ahora, en los últimos 2 años, Centroamérica ha pasado a ocupar esa posición, con más de un 44% del total de las exportaciones destinadas a la región centroamericana. O sea que si tú sumas los países centroamericanos, superan entonces el destino hacia los Estados Unidos. Así que siempre Centroamérica ha sido una región en la cual nos hemos refugiado. Y cuando ha habido choques externos, justamente nos hemos protegido dentro de la región centroamericana. Entonces, es sumamente importante. Honduras había venido desplazando a Guatemala en la importancia de ser el mayor destino. Guatemala está recuperando esa condición y está nuevamente como volviendo a sus fueros, como digamos, ¿verdad? Porque siempre había sido Guatemala, como en Europa siempre había sido Alemania, nuestro mayor destino de exportación. Y al caer el café, el atún colocó a España en el primer lugar, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues siempre hemos tenido una relación estratégica. Entonces, me parece que cuando el candidato Bukele visitó Guatemala, antes de las elecciones, él hizo una conferencia ante una audiencia muy refinada y en esa audiencia delineó a grandes rasgos lo que él veía como una oportunidad para Centroamérica. Y recuerdo que dijo, si fuéramos la Asamblea Legislativa de Centroamérica, ahora que fin de semana, y tomamos la decisión de la integración centroamericana, el día lunes los titulares describirían un país que tiene 482.000 kilómetros cuadrados, un país que tiene, sin incluir República Dominicana o sin incluir Panamá, pero sí República Dominicana, tiene 280.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, y si se incluye Panamá, tiene 360.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, con una población que supera los 50 millones de habitantes, con 25 puertos, 12 y 13 en el Pacífico y en el Atlántico, con tantos aeropuertos. Entonces, cuando él sale ahora con este planteamiento, que no es un planteamiento que venga del presidente de El Salvador, sino que viene del presidente Yamatei de Guatemala, a mí primero me alegra porque somos integracionistas, los salvadoreños y economistas fuimos educados para la integración, ¿verdad? Nos alegra muchísimo que esa sea una oportunidad. No son las primeras iniciativas, pues El Salvador ha sido pionero en la integración centroamericana y la integración centroamericana incluso precedió a la europea, aquella comunidad del carbón y del acero, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Que es como comenzó la Unión Europea.
Centroamérica tiene un Consejo Superior Universitario que no lo tiene todo en América del Sur, ¿verdad? Donde puedes homologar los títulos. O sea, hay una institucionalidad regional que no hemos aprovechado de la manera más adecuada, pero que en el 2015, con la participación del sector privado y con la participación de la SIECA y con la participación naturalmente del COMIECO, el Consejo de Ministros, se aprobó, ustedes se recordarán, la estrategia de facilitación de comercio a escala regional. Y después en el 2017 se aprobó la política marco de movilidad y logística para toda la región. Ahí hay una visión y una misión para cada uno de los 6 componentes que tiene la política. Y ahí van aeropuertos, y ahí van puertos, y ahí va el transporte terrestre, etc. Entonces, esta iniciativa sí me parece novedosa en el sentido de que 2 presidentes toman una decisión en una dirección correcta. Y me parece muy bien en el caso de El Salvador, porque la unión aduanera Guatemala con Honduras venía caminando muy bien. El Salvador, con el gobierno anterior, dijo, nos vamos a integrar. Y resulta que repentinamente hubo una posición de ya no se hable más de esa integración. Y ahora que el presidente lance cielos abiertos, ¿verdad?, en donde va a considerarse los vuelos hacia Guatemala como vuelos nacionales y los vuelos de Guatemala para acá como vuelos nacionales, eso es un paso en la dirección de la integración aduanera que llevan Honduras y Guatemala. Entonces, me parece que el presidente ha salido al paso a una tendencia de algunos representantes de su burocracia que de alguna forma estaban deteniendo el proceso de integración aduanera. E incluso las señales que estaban dando era, no se hable de ese proyecto ya más. Y eso lo has escuchado tú de parte de algunos funcionarios. Y ahora que el presidente dé un paso en la dirección de decir, vamos a la integración de los cielos abiertos, y ahora este proyecto de la posible concesión de una terminal en Guatemala, en Puerto Castilla, ¿verdad?, que es el Arenal, que es el lote 14, que es un lote que lo tienen destinado ahorita solamente como parqueo de contenedores, pues creo que vamos a hablar de eso más adelante. Perfecto. Cuando vemos, Mario, esta iniciativa, como dice Carlos Federico, esto no es nada nuevo. O sea, la Unión Centroamericana, digamos, lo venimos hablando desde los 60 por lo menos, ¿verdad? Y dentro de esto, El Salvador y Guatemala, por aquello de la guerra del 69, quedó aislado El Salvador del resto de Centroamérica hacia el sur, ¿verdad? Y se unió más a Guatemala, pero en los últimos años habíamos visto que Guatemala estaba mucho más cerca de Honduras que de El Salvador en cuanto a la unión aduanera y todo. ¿Cómo lo ves eso que ha ocurrido anteriormente y este nuevo paso, pues? Sí, no, yo lo veo súper bien. Realmente a veces hace falta, como dicen, que se alineen las estrellas para que se logre esta sinergia positiva, ¿verdad? Ahora tenemos la gran casualidad, pues, que el presidente Bukele empezó hace 6-7 meses y el presidente Yamatei arrancó justo este mes. Tenemos cerca de 4 años, pues, para avanzar en muchos temas, pues, y es súper bueno que desde el arranque de una presidencia, pues ya se está trabajando con ese enfoque, ¿verdad? Los dos se ven bien convencidos, bien comprometidos realmente a profundizar la integración, ¿verdad? Que es el sueño de cuánto tiempo venimos hablando de esto, ¿verdad? Es algo muy positivo para el país. Yo lo quisiera ver también como un principio, y que posteriormente se pueda adherir a esto Honduras. O sea, y de hecho, como tú mencionaste anteriormente, Honduras y Guatemala arrancaron súper bien con el gobierno anterior, y El Salvador vino y fue el tercero. Entonces ya teníamos el triángulo. Ahora, por diferentes razones, como que Honduras se ha alejado, y entonces por eso es que hace falta como que se alineen las cosas, pero yo esperaría que Honduras también se sume a esto, y bueno, pucha, ya serían 3 países, solo esa zona norte, pues ya se puede hacer mucho en términos de comercio e inversión también, no olvidemos. O sea, este impacto viene de que va a ayudar al tema del movimiento de turismo, ¿verdad? Creo que se puede potenciar. Ahora,
sí es importante que, por ejemplo, el tema de turismo, sí, yo creo que tiene un gran potencial entre Guatemala y El Salvador, también con Honduras, pero quizás más con Guatemala, pero definitivamente tienen que abordar el tema de seguridad, porque todavía, por lo menos de este lado nuestro, para Guatemala, mucha gente se siguen dando asaltos y ese tema, ojalá que lo aborde pronto el presidente Yamatei. Pero de ahí el tema de las inversiones. Bueno, últimamente pues hemos visto, hoy en la mañana estaba viendo las inversiones de Honduras, del Grupo Atlántida, alrededor de 100 millones ya, entre banco, aseguradora, casa de bolsa, y pues es lo que andamos buscando, ¿verdad? A través de la integración, promover comercio e inversión, ¿verdad? Recordemos que muchas veces los mercados más desarrollados son los mercados más grandes, claro, a los que todos aspiramos, ¿verdad? Pero son bien exigentes en términos de calidad y entrega y otras cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces se complica para nuestros exportadores accesar o crecer en esos mercados. Y tenemos a la par nuestro mercado natural por excelencia, que es Guatemala, Honduras. Yo siempre les decía, o por lo menos para las medianas empresas, pequeñas y medianas empresas, que empiecen con esos mercados, ¿verdad? Entonces yo creo que esta apertura, o más bien este impulso que se le está dando, creo que va a venir a ayudar bastante a que muchas pequeñas y medianas empresas empiece o todavía termine de crecer más en estos mercados de Guatemala, Honduras. Ya vemos que Walmart, por ejemplo, es un gran comprador. Eso ha ayudado también, que el supermercado está comprando regionalmente, pero siempre hace falta la facilitación del comercio. Y yo creo que todo el tema aduanero también viene a la par y va a ayudar a que todo esto vaya en una sintonía positiva. Alfonso, mencionaba Mario ahorita, por ejemplo, el Grupo Atlántida, ¿verdad? de Honduras. Está también el Grupo Imperia, ¿verdad? Que son los dueños del Jucatlán y que ahora adquieren Scotiabank. Son dueños también de Confía, ¿verdad? Así también. Pero también tenemos los grupos guatemaltecos, ¿verdad? Que tenemos bastante en bienes raíces, el Banco Industrial, el Banco GIT, ¿verdad? Continental. Entonces, ¿cómo crees tú que esto va a venir a impulsar esa integración? Por un lado con Guatemala, pues porque es el que está haciendo ahorita el primer paso, digamos, ¿verdad? Pero también con Honduras, que hemos ido integrándonos, tanto desde el punto de vista comercio, traslado de personas, digamos, que también se beneficia con esta medida, y etcétera. Ahora, ¿cómo lo ves? Oh, mira, yo creo que todas estas cosas son avances importantes hacia un proceso de integración centroamericana. De hecho, si consideráramos toda la región como una economía, toda la región sería la sexta economía de América Latina, después de Brasil, Argentina, Colombia, México, etc. O sea, sería una potencia económica en la región. Pero bueno, desgraciadamente no estamos totalmente integrados. Pero creo que estas cosas son señales importantes que se han ido dando ya desde hace algunos años, ¿no? O sea, el hecho de la unión aduanera fue, el criterio de unión aduanera entre Honduras y Guatemala era importante. Y cuando entra El Salvador también con mucho interés, obviamente se abre un espacio mucho más amplio y que permita ver o visualizar un proceso de integración económica mejor. Esta nueva señal que plantea el presidente me parece que es positiva. Como señalaba Carlos Federico, posiblemente hubo un bajón alrededor de la unión aduanera, pero luego esto rompe, aunque es una decisión bilateral entre dos países. No sabemos cuál es la posición de Honduras. Y aquí es un poco el problema político también juega, ¿no? O sea, las percepciones del gobierno de El Salvador alrededor del gobierno de Nicaragua y de Honduras no dejan de ser todavía un dilema en la posibilidad de avanzar mucho más en el proceso de integración. Y no es solo la percepción de él, sino en general. Toda la región también se mueve por decisiones políticas, o sea, porque el proceso de integración ha sido manejado muy políticamente por los gobiernos. O sea, es un poco el dilema que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Pero bueno, yo creo que sí, el criterio de establecer un acuerdo que abra las fronteras, facilite mucho más el comercio entre Guatemala y El Salvador, es una cosa positiva, y posibilite la movilización de las personas más libremente es muy positivo. O
O sea, de hecho, Guatemala siempre ha sido el mercado y el área de interés de la población salvadoreña y igualmente de los guatemaltecos, en el caso de El Salvador. Entonces, creo que eso ha abonado mucho más, o abona mucho más a esto. Ahora, yo no sé si a los empresarios salvadoreños eso les ha tomado de repente, yo creo que no, ni sabían esa perspectiva, porque yo vi que el presidente de la ANEP, un poco sorprendido de esa decisión del gobierno y de la posibilidad de un puerto en la zona de Puerto Castilla. O sea, que obviamente puede ser interesante para El Salvador. El problema es si tiene los recursos para poder implementar una cosa esa. O sea, las inversiones son inversiones gigantescas. Tenemos una inversión perdida en la zona del Golfo de Fonseca, con ese puerto de la Unión, que es una desgracia. Tal vez para el ferry va a servir eso. Un ferry que venía construyéndose, y creo que lo sabe Carlos Federico, venía trabajándose desde hace varios años, ¿no? Y Mario desde la Cámara también, ¿verdad? Sí. Lo había Entonces, visto. en eso se estaba, y yo creo que si lo consolidan, este gobierno si consolida eso va a ser muy positivo para el comercio hacia Costa Rica, posiblemente a Panamá, y tal vez en algún momento hacia Nicaragua, ¿ya? Entonces yo creo que se están dando pasos importantes, ¿ya? Yo veo bien eso y creo que hay que agilizar, porque El Salvador necesita dinamizarse. O sea, desgraciadamente en este último año la economía se ha debilitado. Y en general, todas las economías centroamericanas se han debilitado. El crecimiento de la región ha llegado como al 3%, las expectativas eran mayores, 3.8%. O sea, entonces estas cosas pueden darle un impulso a esto. Y obviamente significan dar más también oportunidades a inversionistas. Tal como tú lo señalabas, o sea, hay inversiones importantes que se están moviendo en la región, hacia El Salvador y del Salvador en otras partes. También los salvadoreños tienen inversiones en toda la región. Entonces, ese movimiento de inversiones puede ser importante para El Salvador y para la región. O sea, para El Salvador es importante porque necesitamos crecer. El crecimiento es todavía muy débil, ¿ya? Y esperemos que no se debilite más, y además hay un criterio importante que el gobierno de El Salvador debería asumir, es que más allá de estas aperturas comerciales y facilitación de comercio que se puedan desarrollar, que son positivas, también tiene que desarrollar proyectos importantes en la línea exportadora, que eso lo conoce mucho más Carlos Federico, y no abandonarlos. O sea, de hecho, creo que hay programas que estaban en función precisamente de empujar la dinámica exportadora y que creo que se han debilitado, ¿ya? Y eso tiene que tener mucho cuidado el gobierno de no hacerlo. Y el fomento de la inversión está bien, pero esto del fomento de la inversión no es nuevo tampoco. Se viene hablando de fomentar la inversión, incrementar la inversión desde hace 10 años, o más años, no sé. Pero eso no es así nada más, o sea, decir vamos a fomentar la inversión, vamos a facilitar los trámites, ¿no? Son cuestiones reales que hay que hacer. Perfecto. Carlos Federico, me llama la atención el elemento que incorpora también Alfonso, que es el tema político, ¿verdad? O sea, el presidente Bukele se expresó fuertemente en contra de ambos presidentes, ¿verdad? De Honduras y de Nicaragua, cuando él toma posesión. Y ahora pues se ve una relación mucho más estrecha con Guatemala, que ha sido natural, como hablábamos, y además el presidente guatemalteco tiene raíces salvadoreñas también, eso lo une. Y está muy bien todo lo que está pasando, pero ¿cómo hacemos para que esto sea el CA4, por ejemplo? Ahora que en algún momento hablábamos más de un CA4 que de un CA2 en este momento, ¿verdad? Para poder pasar de algo como lo que se está proponiendo a algo pues más amplio también, ¿verdad? El tema político es fundamental, ¿verdad? Y con Centroamérica no te puedes pelear con la región. Durante su participación como candidato, tuvo comentarios no solo contra el presidente de Nicaragua y de Honduras, sino también de Guatemala. Tanto así que cuando él asume la presidencia le tocaba que le dieran el bastón de mando de la
que dura 6 meses de la presidencia por tempore del SICA, ¿no? De la Secretaría de Integración Centroamericana. Y dada la circunstancia por la que él había atravesado durante la campaña, delegó inteligentemente en Félix Ulloa la temática, ¿verdad? Y el vicepresidente es el que ha asumido y asumió en ese momento esa transición. Ahora, con un nuevo presidente, lo veo a él con una mayor capacidad para liderar este proceso. Nuevo presidente en Guatemala. Nueva presidencia de Guatemala, sí. Y naturalmente con haber asumido él al poder, ¿verdad? El presidente Bukele. Lo que yo sí le recomendaría respetuosamente al presidente es que si él quiere que tenga éxito esta iniciativa, debe liderarla él. Si se entrampó realmente, si se entramparon todos los esfuerzos de la Unión Aduanera durante la administración anterior, fue porque se le dejó a ministros y a gerencias intermedias el proceso. Cuando eso sucede, las burocracias se lo comen. Mira, estábamos el otro día en el puerto de la Unión y una persona del sector privado me dice, mira, aquí estamos inaugurando instalaciones para un ferry que todavía no comienza, comenzará dentro de 6 meses, con suerte, si no un año, porque Costa Rica no está lista. O sea, Puerto Caldera está lleno y un ferry necesita prioridad para que pueda atracar. Y Puerto Caldera no puede darle la prioridad al ferry porque él prioriza a las navieras, pues, ¿verdad? Que le genera mucho más dividendo, ¿no? Para el puerto. O sea, ¿cuánto lleva un barco? 2.500 contenedores, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 contenedores, en algunos casos a donde haya 15 metros de dragado, ¿verdad? Que pueda recibir hasta 8.500 teus. Obviamente no van a darle al ferry el espacio. Entonces el BESI le acaba de dar a Costa Rica un crédito para que desarrollen la infraestructura para donde va a atracar el ferry. Entonces el representante de Costa Rica que estuvo en la Unión, yo tuve la suerte pues de que me invitaran también, fui con Coexport, ¿verdad? Y el presidente de CEPA fue muy amable en decirme bienvenido, te esperamos. Y estuve presente, pues, y la autoridad costarricense expresó que ellos estarían listos en no menos de 6 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Esto me lleva al puerto de Guatemala. ¿Por qué razón Guatemala nos está ofreciendo una terminal bajo la figura de un asocio público-privado? O sea, el Estado guatemalteco pone la propiedad de la tierra, ¿verdad? Porque es del Estado de Guatemala, y un privado salvadoreño, una empresa privada salvadoreña o un consorcio internacional junto con salvadoreños desarrollan una terminal que costaría alrededor de $150 millones, un poco menos que el puerto de la Unión, pero igual es una inversión fuerte. Entonces la pregunta que te haces es, bueno, ¿y si yo ya tengo salida al Atlántico por los puertos Cortés de Honduras y por los puertos Barrios, etcétera, de Santo Tomás de Castilla, de Guatemala al Atlántico? Entonces, ¿qué necesidad tengo de hacer una inversión en una nueva terminal? Puede ser que esté sucediendo lo de Caldera. Puede ser que los guatemaltecos estén previendo que su capacidad instalada para atender la proyección de incremento de sus exportaciones en el puerto ahorita en Santo Tomás de Castilla se les va disminuyendo. Y ese 30% de carga, que es la carga de los salvadoreños, ellos le estén buscando una alternativa. Y la alternativa es decirle al Salvador, mira, invertí vos aquí en una terminal y atendé vos tu propia carga como una salida al Atlántico. Entonces me parece que por ahí anda el interés de fondo estratégico, que Guatemala está comenzando a saturar la capacidad instalada de ese puerto y necesita recuperar ese espacio del incremento proyectado de sus exportaciones. Entonces a El Salvador le ofrece entonces una oportunidad muy importante, porque si ese fuera el caso, no podemos decir que no. Es decir, no hay alternativa, tenemos que decir que sí, a menos que nos vayamos a Puerto Cortés, ¿verdad? O que nos vayamos a otro de los puertos en el Atlántico de Guatemala, que siempre es posible. ¿Usted qué le parece? El tema político es vital, el presidente no puede soltarlo. No, de acuerdo con Carlos Federico, que lo ideal pues es que el presidente lidere todo esto, ¿verdad? Definitivamente, cuando queden los mandos medios, ministerios, la burocracia se come las cosas, y cuántas iniciativas como esta no han arrancado y nunca terminan, no terminan de terminar, por así decirlo. O sea, llegan y de repente cambian a un funcionario y todo se va para atrás, ¿verdad? Yo
sí me sorprendió el tema de lo del puerto que estaba ofreciendo Guatemala, porque pues ya hay ahorita Puerto Cortés que está concesionado, está haciendo inversiones fuertísimas en infraestructura, modernizando ese puerto, y entiendo que también está una carretera que con el objetivo, y parece ser que como que ya se está haciendo esa inversión para jalar más carga de El Salvador para ese puerto, y también está el Santo Tomás de Costilla, pues que toda la vida ha sido el puerto de muchas de las exportaciones nacionales que van a la costa este de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como verle otra inversión, no sé, pues ahí tendrán que hacer los estudios de mercado y todo, ver si realmente fuera necesario, ¿no? O de repente, como les digo, a mí también me extraña, ahorita creo que hay que ver de qué manera levantamos el puerto de la Unión, ¿verdad? Que está ahí tirado desde hace 10, 15 años. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar yo quiero que sigamos conversando sobre este tema de la unión aduanera, porque al final, si vamos a hacer un solo país, digamos, aduaneramente, ¿verdad? Entonces esto implica temas de impuestos también, a dónde se cobran, ¿verdad? Esos impuestos, cómo se trasladan de un lugar a otro. Si tenemos un puerto nuestro, entre comillas, en Guatemala, solo por ahí entraría, o sea, y todo el tema interregional, ¿verdad? O sea, tal vez dejémoslo ahí un momentito y a la vuelta profundizamos un poco en esos temas. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.